Bien, buenas noches, profesora. Quien le habla es la alumna Jocelyn Milagros Salcedo Alvarado. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo en la Universidad Privada del Norte de la carrera de Psicología. Estoy en la modalidad Working Out. Hoy les voy a presentar una exposición acerca de 4 temas que hemos visto durante estas 4 semanas. Primero, la formación y cohesión grupal. ¿Qué es la formación y cohesión grupal? ¿No? Según Dion en el año 2000, indica que en la psicología social se utiliza el término de cohesión como la descripción de los procesos que hacen los miembros, ¿no?, de un grupo para que estos permanezcan unidos. Y para Carroll y Brawley en el año 2000 indican que si existe un grupo debe de haber algún grado de cohesión, ¿no? Por eso la consideran como una de las variables más importantes en el estudio de los grupos. Es la cohesión grupal. La cohesión grupal es la capacidad de los miembros de los equipos de trabajo para mantener vínculos estrechos entre ellos y orientar sus esfuerzos a un mismo fin, ¿no?, a una misma meta. Como podemos observar, la cohesión tiene los factores de riesgo, los factores ambientales, los factores de liderazgo, los factores de equipo y los factores personales, ¿no? ¿Qué se necesita para la creación de los grupos? ¿O qué influye en la creación de los grupos? Primero mencionamos la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que una persona al unirse a un grupo, esta persona se siente tranquila, ¿no? Se reduce su inseguridad, ¿no? Porque ve que estando en grupo quizá puede apoyarse de uno de ellos, ¿no? Luego continuamos con la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Como sabemos, es el sentimiento de valor propio, cómo nos consideramos, ¿no? Cómo nosotros nos consideramos. De repente hay personas que tienen alta autoestima, baja autoestima, ¿no? Entonces, en el momento de la creación de grupos, esto también influye. El estatus. El estatus, ¿qué es? Es la inclusión de un grupo. Esto proporciona el reconocimiento y el estatus social. La afiliación. ¿Qué es la afiliación? Satisface las necesidades sociales, y lo que sucede en esta etapa es que los miembros del grupo interactúan entre sí. Y el poder que se obtiene por medio de la acción del grupo, ¿no? La estructura de los grupos está conformado por estatus, que son las funciones y metas grupales, los roles, que es cómo se realizan las funciones de cada uno de los miembros, y las normas, ¿no?, que es el mantener el esquema de relación. Las normas en este caso son las reglas que se utilizan o se aplican en el grupo para así poder trabajar en equipo y en armonía. El entorno grupal. El entorno grupal está conformado por el entorno físico, el entorno social y el entorno personal. No, el entorno físico es el ambiente donde uno se va a desplayar. De repente un empleado está trabajando en una empresa, en su espacio físico viene a ser su oficina, ¿no? El entorno social. Cada quien de los miembros del grupo tiene distintos valores, ¿no? Porque bien es cierto, nosotros sabemos que eso viene de casa, ¿no? Y las normas, las culturas, ¿no? Uno se va a topar con distintas clases de personas. Y el entorno personal, que son las características de los miembros, opiniones y actitudes. Bueno, si cada uno de estos va de la mano, o sea, si estos funcionan correctamente, surge lo que son los efectos de cohesión grupal, ¿no?, como podemos observar, y de manera positiva, claro, ¿no? Entonces, hay mayor satisfacción y ajuste de los miembros, aumento de la conformidad a las normas grupales y el aumento del rendimiento grupal. Conclusión. La formación y cohesión de grupos juegan un papel muy importante en la organización, ya que apoya a que estos se logren las metas organizacionales, ¿no? Y
Es muy importante también en la cohesión de grupo la comunicación asertiva. Esto va a ayudar a que cada uno de los miembros puedan interactuar entre sí, evitando los conflictos. El segundo tema es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Una introducción de la comunicación es un proceso de intercambio de información, ¿no?, entre el emisor y el receptor, ¿no? Entre ellos se transmite un mensaje, pero si bien es cierto, nosotros sabemos que hay varios tipos de comunicación. Enseguida veremos la comunicación verbal y la no verbal. Les voy a explicar un poco de cada una de estas. La comunicación verbal es cuando tú emites un mensaje y esta persona la recepciona y, y viceversa, ¿no? Entonces ahí se comunica, se aplica una comunicación verbal. Y la comunicación no verbal, como podemos saber que son los signos, los gestos, de repente las mímicas, la postura, ¿no? Hay niveles de comunicación. La comunicación intrapersonal, interpersonal y la comunicación pública grupal. Voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. La comunicación intrapersonal, cuando la persona mantiene diálogos interiores, ¿no? Ejemplo, acá dice víctima. La persona mantiene diálogos en los que se siente que el resto es superior a ella y se siente totalmente desprotegida. O sea, son ideas que una persona tiene dentro de sí. La comunicación interpersonal se realiza quizá una exposición o presentación a un grupo de personas. Y la comunicación pública es cuando se realizan las charlas de capacitación en frente de varias personas, ¿no? Hay técnicas de comunicación pública grupal, es la última que he mencionado. ¿Qué es la comunicación pública grupal? Cuando nos referimos a cuando el emisor, ¿no?, transmite un mensaje a varias personas. ¿Con qué fin? De intercambiar ideas sobre un tema, ¿no? Tenemos el debate, tenemos el foro, el diálogo, ¿no? Y si bien es cierto, sabemos que el debate consiste en una exposición de un tema, pero de una a más personas, y este tema lo discuten entre ellos, ¿no? ¿Con qué finalidad? De que cada quien dé sus conclusiones acerca de esto. El foro es una exposición de un tema de 4 personas, que es el mantenedor y 3 exponentes, ¿no? El diálogo, nosotros sabemos que es una técnica de comunicación grupal que consiste en la participación ya sea de una o más personas con la finalidad de intercambiar cierta información sobre un tema, ¿no? La entrevista, la discusión, la mesa redonda y el panel. ¿Qué es la entrevista? ¿No? Es el diálogo entre el entrevistador y la persona entrevistada, ¿no? Se hace un cierto interrogatorio. La discusión es la técnica que utilizamos para exponer nuestros puntos de vista entre diferentes grupos de trabajo, ¿no? La mesa redonda es donde se realiza un debate, pero se diferencia porque en este se contraponen ideas, sino que se aporta y se comparten las ideas, no se discute. El panel consiste en exponer un tema en un tiempo de 60 minutos. El seminario consiste en un estudio a fondo sobre un tema, ¿no? Se realiza un grupo pequeño de personas, máximo 12. El congreso es una conferencia que se realiza con personas de una organización, asociación o profesión, con el fin de hablar de un tema previamente fijado, ¿no? Y por último, el simposio, que es una reunión realizada para tratar algún asunto monográfico. Conclusión sobre la comunicación. Sabemos que la comunicación es importante en la vida cotidiana, ya sea la comunicación verbal y la no verbal, ya que esto nos permite expresar un mensaje a terceros, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la comunicación es fundamental en nuestro desarrollo personal y profesional. Seguimos con liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es un tema crucial, ¿no?, hoy en día, ya que los equipos y las organizaciones se encuentran en un proceso de cambio.
El líder lucha por ser cada vez más competitivo y busca la excelencia profesional, ya sea de su equipo, de su empresa, hasta de él mismo, ¿no? ¿Qué es un líder? Es una persona que guía a otros hacia una meta común, mostrándole el camino y creando un ambiente que permita la participación activa de cada uno de los miembros, ¿no? El líder es una persona comprometida a llevar adelante la misión de un proyecto, ¿no?, hacia el éxito. Acá tenemos las diferencias del jefe y del líder. El jefe dirige el departamento, tiene autoridad, inspira respeto, busca responsables de los problemas, solo da órdenes, no se compromete con su personal. En cambio, el líder guía al equipo, motiva a sus miembros, genera la confianza, busca las soluciones al problema, pide ayuda y recorre el camino con todos los miembros. ¿Cuáles son las cualidades de un líder? Te escucha, es concentrado, se organiza, es seguro de sí mismo, decidido, delega las funciones, la equidad, ¿no?, que para él todos son iguales, no hay preferencia, y es responsable. Acá podemos observar un cuadro. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas de un individuo que tiene para influir en la forma de ser de las personas, ¿no? Las características de un líder: es responsable, como lo hemos dicho, es innovador, tiene coraje para hacer las cosas, confía en sí mismo y en sus conocimientos, es intuitivo. Además, hay tipos de líderes, ¿no? El líder autocrático, el emprendedor, el liberal, el proactivo, el audaz, ¿no? ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cómo ser un buen líder? Primero, tienes que ser receptivo, ¿no? Tienes que escuchar a todos tus colaboradores, a todos los miembros del equipo. Tienes que ser empático con ellos, porque si uno tiene un problema, tú tienes que ponerte en el lugar de él y de repente apoyarlo, ¿no? Tienes que ser humilde. Por más logros que tengas, por más dinero que tengas, por más exitoso que tengas, tú tienes que ser humilde siempre, ¿no? Coherente, tienes que sostener tus ideas. Tienes que ser guía también, apoyar al equipo en todo momento, no tienes que dejar de lado, porque soy líder, yo soy superior a ellos. No, uno tiene que aplicar la equidad en este aspecto. Y ser considerado. Si uno de los miembros del equipo tiene éxito o hace un buen trabajo, tú tienes que felicitarlo, no tienes que valorar los logros de los demás. Conclusión: el liderazgo es la fase fundamental del éxito de una organización, ya que si existe un buen líder, los seguidores realizarán de manera proactiva sus actividades. Eso es muy cierto, uno se motiva, hace las cosas con muchas ganas y conllevan al éxito, ¿no?, este tipo de actitudes. Por lo tanto, el líder es la persona que representa a sus seguidores, claro. Acá tenemos a varios tipos de líderes. El transformador, Mahatma Gandhi, un gran personaje que representa la paz. El John Kennedy y Adolfo Hitler, ¿no?, que es un dictador. Y sabemos la historia de cada uno de ellos. Y por último, la influencia social. La influencia social. ¿Qué es la influencia social? La influencia social es particularmente un tema muy interesante, porque no solo no afecta a la psicología solo como ciencia, sino como algo práctico, ¿no? En nuestra vida cotidiana existe la influencia social. Tiene un efecto de ambos lados. Nosotros los podemos usar como una fuerza, ¿no?, y también como una herramienta. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué es la influencia social? Es la capacidad de un individuo o grupo de modificar las actitudes, comportamientos o también las ideas de otros individuos sin recurrir a la fuerza. Tenemos algunos ejemplos. Convencer a un familiar, amigo, de que no entre a la clase. O decir que nos gusta la película, ¿no?, sin que sea cierto, solo porque de repente le agrada a una persona que me importa, entonces yo también digo que sí, me gusta. Hacer algo porque nos lo ordena un superior. ¿Cuáles son los principios de la influencia según Cialdini?
Son 6 principios: la reciprocidad, la escasez, la autoridad, la coherencia, la simpatía y la conformidad social, ¿no? Estos son los 6 principios de influencia social. Y para terminar, podemos indicar que la influencia social hace parte de una construcción social, la cual nos permite, nos impone normas, reglas, modos de ser, actuar y estereotipos. Además, nos conformamos con adoptar las mismas posturas impuestas por otros, ya sean miembros de familia, grupo de amigos, pareja, compañeros de trabajo, ¿no? Y más que todo los medios de comunicación que influyen mucho en nuestra toma de decisiones. Para finalizar, podemos decir que nosotros aceptamos las presiones de los grupos involuntariamente, o sea, estos componentes que acabo de mencionar influyen en nosotros involuntariamente, nosotros no nos damos ni cuenta, pero influyen. Eso sería mi exposición acerca de los 4 temas que he escogido de las clases. Muchas gracias.